Hola a todos, bienvenidos a este pequeño espacio denominado Experimentando Aprendo EFRA. El día de hoy vamos a hablar de compuestos orgánicos muy importantes. Vamos a hablar específicamente acerca de los alcoholes y los fenoles. Entonces vamos a partir hablando acerca de lo que son los alcoholes. Si bien los alcoholes los hemos escuchado en diferentes sustancias psicotrópicas que comúnmente se consume, pero también sobre todo su gran importancia en lo que es el ámbito de la medicina, donde encontramos los diferentes tipos de alcoholes antisépticos. Además que también este tipo de alcoholes pues también suelen ser utilizados en la gastronomía y en diferentes otros procesos industriales. Si bien es importante considerar que estos alcoholes se caracterizan porque dentro de su estructura va a formar parte un elemento muy importante que es el oxígeno, ¿sí? Entonces, dentro de su estructura vamos a tener lo que es el oxígeno. Muy bien, pero ¿qué particularidad cumple este oxígeno dentro de nuestros alcoholes? Si bien sabíamos que nuestros compuestos orgánicos están formados por átomos de carbono y hidrógeno, lo que va a hacer este oxígeno dentro de nuestra cadena es van a reemplazar a lo que sería un átomo de hidrógeno por un grupo hidroxilo, ¿sí? Entonces vamos a tener que teníamos antes un átomo de hidrógeno en nuestra cadena, pero ahora vamos a tener un grupo hidroxilo, ¿sí? OH. Muy bien. ¿Qué particularidad además podemos denotar dentro de nuestros alcoholes? Si bien se considera que son derivados de compuestos orgánicos saturados, ¿sí? Entonces son derivados de compuestos saturados. ¿A quiénes habíamos mencionado que eran compuestos saturados? Pues no son otra cosa que los alcanos, ¿sí? Los alcanos, recordemos muy bien. Entonces, ¿qué particularidad van a pasar a formar estos alcoholes? Si bien nosotros vamos a tomar, se podría decir que la siguiente fórmula para determinar a un alcohol, tendríamos R, que vendría a ser el radical, el cual está unido a nuestro alcohol. ¿Sí? Si bien nuestro alcohol está constituido por nuestro grupo hidroxilo y ese está unido a un radical o puede estar unido a una cadena, sí, pero esta es una representación de cómo lo vamos a determinar. Ahora bien, es importante también conocer cómo nosotros vamos a nombrar a nuestro alcohol. Y para ello es importante considerar que dentro de una cadena nuestro alcohol va a estar ubicado ya sea en una parte inicial, en una parte intermedia o en otro lugar que ya vamos a ver a continuación. Bien, entonces vamos a tomar las siguientes consideraciones para nombrar a nuestros alcoholes. Si bien es importante considerar principalmente la cadena más larga donde se encuentra constituido nuestro alcohol. Sí, ¿en qué sitio de la cadena más larga se encuentra nuestro alcohol? Y a partir de este átomo de carbono que se encuentre cerca, vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a considerar primero la cadena más larga donde se encuentre nuestro grupo hidroxilo, que hace representación al alcohol. Y a partir de aquí vamos a empezar a enumerar los átomos de carbono. Entonces tendríamos 1 y 2. Muy bien. Y ahora es importante que tomemos en consideración que, a diferencia de los alcanos que tenían una terminación en ano, vamos a denominar a nuestros alcoholes con el sufijo o la terminación ol. Sí, por ello se caracterizan los alcoholes. Sí, terminan con la terminación ol. Por ejemplo, aquí tenemos dos átomos de carbono. Tendríamos lo que era el etano. Pero si tenemos que están unidos a un grupo hidroxilo, nos va a dar como resultado el de nombre etanol.
nol. Sí, entonces esas características son las más generales que debemos tomar en cuenta para nombrar a nuestros alcoholes. Pero, ¿qué pasa si es que llegan a existir más alcoholes en nuestra cadena? Aquí solo podemos observar uno. Pero si nosotros llegamos a tener la presencia de más alcoholes, vamos a denominar sufijos que sean a continuación. Etanol, seguiría etanodiol, etanotriol, y así va a ir continuando según el número de átomos o de grupo hidroxi que tengamos dentro de nuestra cadena. Muy bien, ¿qué otra particularidad también podemos tomar en consideración? Aquí podemos observar que tan solo tenemos enlaces simples. Pero ¿qué pasaría si tenemos enlaces dobles o enlaces triples? Según sea la cadena, de igual forma debemos buscar cuál es la cadena más larga a la cual se encuentra nuestro grupo hidroxilo, y vamos a ir ubicando de igual forma, enumerando los átomos de carbono, y vamos a ir ubicando el nombre de forma alfabética desde el enlace doble a el triple y así sucesivamente, pero respetando el orden alfabético. Además de considerar la ubicación de cada átomo de carbono donde se encuentra cada radical. Entonces, ¿qué pasaría si a su vez nuestro alcohol no está constituido como dentro de la cadena principal, sino que este forma parte de un radical de la cadena? Este se pasa a denominar como el prefijo hidroxi. Bien, entonces ahora también es importante determinar que dentro de nuestros alcoholes vamos a tener tres tipos de alcoholes. Vamos a tener lo que son alcoholes que van a ser primarios, secundarios y terciarios. ¿Cómo vamos a identificar un alcohol primario? Un alcohol primario es cuando su grupo funcional hidroxilo OH está unido a un átomo de carbono primario, ¿sí? Entonces vamos a tener primario. Su fórmula va a ser la siguiente, donde tendremos a un radical que va a estar unido a nuestro átomo de carbono primario, y a este átomo de carbono primario va a estar unido nuestro grupo hidroxilo o el OH, ¿sí? De los alcoholes. Entonces vamos a poner un ejemplo donde tendríamos a el metil, que va a estar unido a nuestro átomo de carbono primario, y a nuestro grupo OH va a estar unido también, este sería el átomo de carbono primario que está unido a el grupo OH, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza por ser un átomo de carbono primario? Porque tan solo está unido a un átomo de carbono. Bien, ahora, ¿cómo vamos a reconocer a un alcohol secundario? Si bien un alcohol secundario en cambio va a estar unido a un átomo de carbono secundario, ¿sí? Entonces vamos a de igual forma a tener la siguiente constitución. Vamos a encontrar a lo que sería un radical que va a estar unido a nuestro átomo de carbono secundario, el cual va a estar unido aquí nuestro grupo hidroxilo, y este a su vez, este átomo de carbono va a estar unido a otro radical. Entonces así tenemos el siguiente ejemplo, ¿ya? Vamos aquí a poner de igual forma al metil. Vamos a unirlo a nuestro átomo de carbono que está unido con el grupo hidroxilo, y le vamos a unir a otro radical metil. Muy bien, entonces aquí tenemos que este es un alcohol secundario. ¿Por qué? Porque el átomo de carbono secundario está unido a dos átomos de carbono. Estaría aquí unido a la izquierda y otro, uno a la derecha y otro a la izquierda. Bien, cabe recalcar que el compuesto anterior se denominaba etanol. Entonces en este caso, ¿cuál sería el nombre de nuestro compuesto?
si bien podemos determinar que el átomo el grupo hidroxi se encuentra en el átomo de carbono secundario, ¿sí? Entonces vamos a ir, esa es la cadena más larga, entonces podríamos ir de aquí, de la derecha o desde la izquierda, entonces 1, 2, 3, entonces se encuentra en el átomo de carbono 2, entonces tendríamos 2 guioncito, y como tenemos 3 átomos de carbono, 2 propanol. Bien, finalmente, ¿cómo vamos a denominar a nuestro alcohol terciario? ¿Cómo lo vamos a identificar? Vamos a tomar en consideración que, a diferencia del anterior, se va a encontrar en un átomo, va a estar unido a un átomo de carbono terciario. Sí, ¿cómo identificamos un átomo de carbono terciario? De la siguiente manera. Vamos a tener aquí nuestro átomo de carbono, el cual va a estar unido a 3 radicales, en este caso, a diferencia del anterior. Entonces aquí va a estar unido a un radical, aquí a otro y aquí a otro. Y este sería nuestro átomo de carbono terciario, el cual va a estar unido a el grupo OH. Sí, entonces vamos a poner un pequeño ejemplo. De igual forma, para identificarlo de forma rápida, vamos a colocar a nuestro átomo de carbono. Le vamos a unir a un metilo, acá, acá y acá también. Muy bien. ¿Qué consideraciones podemos destacar? Nos falta aquí unir a nuestro grupo hidroxi al átomo de carbono terciario. ¿En qué características podemos identificar? Primero, ¿cuál es la cadena principal? Esta de aquí vendría a ser la cadena principal, ¿sí? Donde vamos a encontrar 1, 2, 3 átomos de carbono. Sí, esa es la primera consideración que habíamos mencionado. Después, identificar dónde se encuentra nuestro grupo hidroxilo, que se encuentra en este caso en un átomo de carbono pues terciario, ¿sí? Aquí tenemos que está unido a un átomo de carbono 2 y 3. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a proceder a nombrar a nuestro compuesto? Si bien debemos determinar los radicales, si bien los radicales serían el que se encuentra en este lado de acá y también el grupo hidroxilo. Estos vendrían a formar parte de nuestra cadena principal. Entonces tendríamos dos características. Aquí tendríamos lo que es el metil y acá tendríamos lo que es el grupo hidroxilo, que nos daría nuestro alcohol. Entonces primero procedemos a colocar el nombre del radical. Entonces tenemos que se encuentra en el átomo de carbono 2. Entonces 2 metil. Y a continuación ubicamos el nombre de nuestro compuesto, que está formado por 3 átomos de carbono, sí, el nombre de la cadena, que sería 2 metil 2, porque nuestro grupo alquilo se encuentra en el átomo de carbono 2, 2 metil 2, como tenemos 3 átomos de carbono, 2 propanol. Recordemos que hablamos de un alcohol, sí, porque tenemos el grupo hidroxilo, sí. Entonces así quedaría el nombre de nuestro compuesto, destacando que es un alcohol terciario. Entonces bien, una vez que hemos determinado lo que son los alcoholes, los diferentes tipos de alcoholes y cómo podemos nombrarlos, nos vamos a dirigir hacia el laboratorio. Nos encontramos ya en nuestro laboratorio y antes de proceder a realizar las actividades experimentales es importante tomar en consideración que a los alcoholes los vamos a encontrar en múltiples productos que comúnmente utilizamos. Si bien se encuentran alcoholes presentes como son el etanol, el propanol, el metanol, el butanol, el isopropanol y entre muchos otros alcoholes que comúnmente se emplean durante la vida cotidiana, ya que a partir de estos alcoholes se da lo que es la elaboración de los perfumes, de jabones, de fármacos, de disolventes orgánicos, de desinfectantes y de otros productos más que comúnmente utilizamos. Entonces, para ello vamos a empezar a utilizar los siguientes materiales para la obtención de lo que es el alcohol etílico, donde encontraríamos presente al etanol. Bien, entonces vamos a proceder a realizar nuestra actividad experimental, tomando en consideración que vamos a necesitar lo que es
jugo de naranja, de unas 8 a 9 naranjas. Vamos también a utilizar lo que es la levadura, sí, de preferencia unas 2 cucharaditas llenas, no tengo mucha, pero se me alcanza para trabajar. También vamos a necesitar un poquito de agua tibia y también vamos a emplear lo que es la panela molida. Sí, entonces vamos a utilizar todos nuestros materiales que he mencionado anteriormente y vamos a proceder a realizar una mezcla homogénea entre todas. Bien, entonces vamos primero a utilizar lo que es la levadura y la vamos a verter en lo que sería agua tibia y vamos a proceder a agitar de manera que establezcamos una mezcla homogénea, ¿sí? Vamos a proceder a agitar bien y posteriormente vamos a verter a nuestra levadura dentro de lo que sería el jugo de naranja, así donde tenemos a lo que es el ácido cítrico. Muy bien. Posteriormente a lo que he realizado, vamos a proceder a colocar el vaso de la panela molida. Bien, entonces una vez que hemos procedido a realizar nuestra mezcla homogénea con todos los ingredientes que vamos a emplear, lo que vamos a proceder a realizar es agitar muy bien a nuestra mezcla hasta que se encuentre completamente unificada. Bien, entonces una vez que hemos terminado de unificar a toda nuestra solución, donde ya nos reconozcamos qué ingredientes cuál, sean mezclados, solutos y solventes, vamos a proceder a realizar lo siguiente, pero no sin antes mencionar que si hemos utilizado lo que son las naranjas, es debido a que dentro de nuestras frutas encontramos diferentes azúcares. Si bien esas azúcares, al ser llevadas a un proceso de fermentación, lo que van a permitir es la obtención de nuestro alcohol etílico, específicamente lo que es el etanol. Sí, entonces se debe reconsiderar además que dentro de lo que es la obtención de este alcohol etílico se han realizado múltiples proyectos e investigaciones, debido a que se ha considerado que el alcohol etílico que se puede extraer de nuestras plantitas, de nuestros frutos específicamente, pueden ayudarnos a producir un compuesto que sea biodegradable, sí, de manera que vamos a aportar, a ayudar a la naturaleza y se van a producir tan solo la emisión de ciertos, digamos que gases, pero que no van a ser contraproducentes y no van a afectar a la capa de ozono, que es lo que se busca. Que de alguna manera nosotros consideremos ayudar a nuestro planeta. Entonces vamos a tener ahorita nuestra solución y vamos a proceder a comprobamos un poquito las propiedades organolépticas. Entonces vamos a proceder ahora a trasvasarlo a un recipiente. Si bien vamos a tener un recipiente, este está muy grande, no sé, voy a utilizarlo, pero pueden ustedes emplear un recipiente que sea más pequeño, pero lo importante es que vamos a fabricar un equipo donde podamos realizar lo que es la fermentación, de modo que debemos tener un recipiente donde vamos a colocar una manguera de aproximadamente 1 metro. Sí, vamos a colocar en la mitad de la tapa a nuestra manguera. Sí, ahí como podemos observar. Muy bien, entonces vamos a colocar uno de los extremos de la manguera en el recipiente y en el otro recipiente, el otro extremo de la manguera lo vamos a pasar a colocar en otro recipiente. El otro recipiente debe de estar cubierto de agua, de manera que nosotros introduzcamos nuestra manguera y esta se encuentre totalmente sumergida durante varios días. No puede estar expuesta a lo que es el oxígeno o el aire, porque además esto nos va a permitir determinar si se está produciendo
el proceso de fermentación, cuando dentro del agua se produzca un burbujeo de manera que se está dando la expulsión del CO2 y podamos comprobar que se está dando la fermentación. Entonces lo que voy a proceder a realizar es introducir a toda nuestra solución dentro de nuestro nuevo recipiente. Es importante considerar, jóvenes, que debemos buscar ciertos recipientes que, si bien nos ayuden a contribuir con el cuidado medioambiental, de manera que no produzcamos ningún tipo de desecho y más bien que a aquellos productos que son eliminados les demos otra vida. Bien, queridos jóvenes, como podemos apreciar, aquí tendríamos más o menos nuestro equipo de fermentación. Recuerden que yo solo les estoy dando una guía a través de los videos tutoriales y ustedes van a proceder a realizar un equipo de trabajo de una forma mejor con diferentes recipientes. Pero como observamos, aquí sería la cámara de fermentación donde está nuestro preparado, y acá está la otra parte de la manguera que se encuentra sometida en agua. Como podemos observar, aquí está el agua, y vamos a evitar que se introduzca lo que es oxígeno, sí, que surja algún tipo de gas del ambiente. Por eso aquí es sellado con lo que es el Type. Bien, entonces vamos a proceder a dejar a nuestra mezcla durante unos 5 a 1 semana, el tiempo que ustedes consideren según vean los resultados. Lo vamos a dejar reposar en un lugar donde nadie lo pueda tocar y vamos a ir observando con el pasar de los días qué es lo que sucede. Bien, han pasado específicamente 6 días tras haber colocado nuestra naranja en fermentación. Bien, han transcurrido aproximadamente 13 días de haber dejado nuestra naranja con las diferentes sustancias que habíamos agregado dentro de lo que es el proceso de fermentación. Como podemos observar, se dio una separación de lo que sería la levadura y nuestro jugo de naranja y las diferentes especies los diferentes productos que se colocaron. De manera que voy a proceder a destapar nuestro recipiente donde se encontraba el fermentado y lo voy a colocar en otro recipiente en el cual se pueda realizar lo que es la cocción, de manera que lo vamos a someter en fuego hasta que nuestro resultado alcance los 80 grados centígrados. Bien, entonces voy a proceder a destaparlo y vamos a ver qué hemos obtenido. Como podemos observar, se da la presencia de dos coloraciones diferentes, y en la parte superior, de hecho, apenas se abrió el recipiente, se puede determinar claramente mediante el olfato el olor característico al proceso de la fermentación realizada. Entonces voy a proceder a colocarlo en el otro recipiente. Bien, entonces aquí ya tenemos a nuestro fermentado y voy a proceder a llevarlo a cocción hasta que llegue a alcanzar los 80 grados centígrados. Bien, como podemos apreciar, nuestro fermentado ya se encuentra en cocción, de manera que vamos a tener que utilizar una tapa donde se encuentre un agujero. Obviamente lo vamos a tapar hasta que se empiece a realizar la cocción, pero es importante que tengamos esta tapa debido a que vamos a colocar en la misma lo que sería el termómetro para medir la temperatura hasta que alcance los 80 grados centígrados. Y también vamos a tener vamos a meter a nuestra manguera, que forma parte de nuestro equipo casero, que les voy a dejar en la descripción. Entonces vamos a esperar. Bien, entonces transcurrido un tiempo vamos a proceder a utilizar nuestro termómetro. Es de manera más aconsejable utilizar el termómetro que tenemos dentro del laboratorio. Y vamos a introducir el termómetro para calcular la temperatura. Bien, de manera que me indica que está cerca de los 80 grados. Se encuentra en unos 75. Entonces vamos a proceder a esperar un poquito más.
Pero de modo que antes debemos ya tener preparado nuestro equipo de... Voy a colocar lo que es la manguera dentro de nuestra olla, ¿sí? Entonces vamos a colocar la olla, que es donde se supone que debe venir todo lo que es el precipitado y seguir lo que sería nuestro equipo. Pero como podemos ver, se está escapando gas, entonces lo que voy a proceder a realizar es a colocar alrededor para evitar que se fugue lo que sería nuestro alcohol etílico, que es el que se está evaporando. Bien, entonces como podemos apreciar, he procedido ya a tapar el agujero por donde se encuentra estaba saliendo lo que es el vapor, que sería nuestro alcohol etílico, y como podemos observar en nuestra manguerita ya se está dando lo que es un poco la extracción de nuestro alcohol, entonces está pasando por nuestro equipo hasta llegar a la sección fría y posteriormente pues llegar a nuestro vaso así de forma fría para que no sea peligroso, de manera que obviamente va a llegar un poco con humo, pero ya vamos a proceder a ver qué se realiza. Entonces vamos a proceder a dejarlo en fuego bajo y que siga surtiendo lo que es nuestro alcohol etílico. Bien, entonces como podemos apreciar, todavía se sigue realizando lo que es nuestra extracción del alcohol etílico, de modo que podemos observar ahí, todo se está dando lo que es unas burbujitas que están extrayendo nuestro alcohol. Sí, y va procediendo por nuestro equipo de destilación, y de hecho ya aquí se puede apreciar lo que sería la extracción de nuestro alcohol etílico, ¿sí? Tenemos una poca cantidad, vamos a esperar un poquito más. Nosotros comprobamos con el olfato, ya tiene el olor característico a lo que es el alcohol. Entonces posteriormente lo que vamos a realizar es llevarlo a un lugar oscuro, vamos a someterlo dentro de un recipiente y vamos a proceder a ponerle un cerillo, ¿sí? Un cerillo encendido. Entonces si es que nuestro alcohol llega a encender, quiere decir que nuestro proceso de la obtención del alcohol etílico se ha realizado con éxito, pero vamos a obtener un poquito más de nuestro alcohol etílico procedente de lo que serían nuestras naranjas. Listo, jóvenes, entonces una vez que ya hemos obtenido, aquí podemos observar nuestro equipo. Entonces una vez que ya hemos obtenido una cantidad considerable de lo que sería nuestro alcohol etílico, como podemos apreciarlo, sí, entonces una vez que hemos obtenido ya una cantidad considerable, vamos a proceder a llevar a nuestro alcohol etílico a un recipiente donde podamos encender un cerillo y verterlo y colocarlo en nuestro alcohol para comprobar si hemos obtenido nuestro alcohol etílico. Bien, jóvenes, entonces aquí tenemos un recipiente donde vamos a proceder a colocar a nuestro alcohol obtenido, nuestro alcohol etílico. Como podemos apreciar, obtuvimos una cantidad considerable, el cual de hecho es un poquito blanquecino y su característica organoléptica es totalmente alcohol. Entonces voy a proceder a colocarlo y posteriormente en un recipiente donde obviamente no se va a dar lo que es no se va a encender el recipiente, sino tan solo nuestro alcohol. Entonces posteriormente lo que voy a realizar es colocar voy a apagar la luz, voy a encender nuestro cerillo y voy a colocar lo que es la flama encima de nuestro plato para ver si ha funcionado nuestra actividad experimental. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Y como podemos observar, al momento de proceder a colocar nuestro fósforo, se ha encendido y se ha elevado a la flama.
Estamos de vuelta en nuestro laboratorio y en este momento vamos a proceder a determinar las propiedades de los alcoholes. Si bien vamos a utilizar como ejemplar al mayor alcohol que utilizamos cotidianamente, como lo es el alcohol antiséptico, que es conocido como el alcohol etílico, donde encontramos de forma química, diciéndolo ya, a el etanol. Si bien nuestro alcohol etílico cumple con diferentes funciones cuando se utiliza de forma antiséptica, sí, ya que es utilizado para lo que es la limpieza y como antisepsia, sí, muy utilizado en diferentes aspectos de lo que es la parte medicinal para ayudar principalmente a lo que es la limpieza de las heridas. Si bien vamos a encontrar diferentes tipos de alcoholes según su concentración, vamos a tener alcoholes que antisépticos que pueden ser ya sea de 70 o de 96% de su pureza. Es importante considerar que vamos a utilizar los alcoholes acorde a la función que se vaya a realizar. Recordemos que algunas personas también quizá pueden ser un poquito alérgicas o algo así, y por ello pues también va a variar su concentración. Entonces lo que vamos a realizar como primera propiedad de los alcoholes es la evaporación del etanol. Entonces vamos a proceder a ubicar en un recipiente una funda pequeña, no tiene que ser muy grande, y vamos a ubicar dentro de nuestra funda, vamos a verter una pequeña cantidad de lo que es el etanol. Bien, entonces una vez colocado ya nuestro alcohol etílico, lo que vamos a proceder es a cerrar nuestra funda, pero vamos a cerrarla de modo que evitemos que se quede algún espacio que no sea el alcohol etílico, sí, el etanol. Muy bien, entonces lo que he procedido a realizar es dejar completamente nuestro alcohol etílico. Entonces, ¿qué vamos a proceder a realizar? Si bien vamos a alejarnos un poquito de nuestra fuente y vamos a tener previamente, valga la redundancia, preparado agua caliente, así como podemos observar el desprendimiento del gas. Entonces, y vamos a proceder a verter. Procedemos a verter de forma que vayamos introduciendo el agua a los alrededores de nuestro recipiente, no directamente hacia la funda. Sí, entonces vamos a ir agregando el agua. Recuerden que debe de estar el agua totalmente caliente. Muy bien, entonces como podemos apreciar, la bolsa se empezó a elevar. De manera que encontramos en la bolsa alcohol que se encuentra así un poco de forma líquida, pero está más constituido de forma gaseosa. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Si bien debemos considerar que una de las propiedades del alcohol, como diferentes sustancias, es la ebullición, de manera que al introducir lo que es el agua caliente, el alcohol alcanzó su punto de ebullición, de manera que, encontrándose la bolsa, pasó por la gran cantidad de temperatura, pasó de estar de estado líquido a estado gaseoso, de manera que se logró lo que es la evaporación, como lo podemos observar. Bien, como otra de las propiedades que tenemos de nuestro alcohol etílico, vamos a determinar lo que es la combustión de nuestro alcohol. Si bien para esto es importante tener sumo cuidado, ya que debemos estar alejados de cualquier sustancia o producto que pueda llegar a hacer combustión, como por ejemplo el fuego, sí, o de algún artefacto que sea eléctrico. Vamos a mantener una cierta distancia de estos artefactos, y del fuego. Entonces lo que vamos a proceder a realizar es tomar un poquito de nuestro alcohol etílico y lo vamos a proceder a colocar en un recipiente, o si quieren tomarlo directamente de nuestra botella, no hay ningún problema. Y vamos a proceder con nuestra jeringuilla a tomar aproximadamente unos 5 mililitros de nuestro alcohol etílico. Vamos a tener lo que es una botella de 1 litro totalmente limpia. Y vamos a proceder a verter
nuestro alcohol etílico. Sí, vamos a colocar un poquito más, aunque no es muy necesario. Tan solo con 5 nos alcanza. Sí, recuerden que de cierta forma debemos tener nuestras manos totalmente limpias. Sí, no deben estar con nada de alcohol, totalmente limpias y secas. Entonces, ¿qué vamos a proceder a realizar? Vamos a tapar nuestra botella y vamos a ir haciendo que nuestro alcohol se disperse por toda la botella. Sí, de modo que el alcohol se va a dispersar por toda la botella. Por toda la botella. Como podemos observar, está la botella cerrada y tan solo nuestro alcohol se está dispersando por toda la botella. Muy bien. Una vez que ya se encuentra totalmente nuestra botella rociada o bañada con nuestro alcohol etílico, vamos a proceder a aquella pequeña cantidad de alcohol etílico que se haya quedado dentro de nuestra botella, le vamos a extraer. Sí, todavía quedó una pequeña cantidad, pero recuerden que toda nuestra botella la habíamos previamente bañado ya de lo que es el alcohol etílico. Entonces vamos a hacer la extracción de una pequeña cantidad que se pueda extraer. Ahora bien, voy a proceder a colocar la botella y recuerden hacerlo de manera alejada porque puede ser un poco peligroso para nuestros ojos. Entonces, si bien es recomendable hacerlo en un lugar oscuro, de manera que a continuación vamos a ver qué es lo que se va a realizar. Con mucho cuidado vamos a tener nuestros cerillos y vamos a encender el cerillo y colocarlo dentro de la botella y vamos a observar qué es lo que pasa. Muy bien. Entonces, como pudimos apreciar, si bien fue una reacción muy fuerte y además muy veloz, de manera que debemos tener mucho cuidado. Es recomendable que esto lo hagamos ya sea en un lugar oscuro y, como les había mencionado anteriormente, lejano a todos los artefactos que estén cerca, porque puede ser un poquito peligroso. Como hemos evidenciado la combustión de lo que es nuestro alcohol etílico. Si bien dentro de nuestra botella teníamos considerado lo que era el alcohol, pero hemos agregado lo que es un comburente. Tenemos nuestro combustible que vendría a ser el alcohol etílico, hemos agregado lo que es el cerillo y se ha realizado la combustión, evidenciándose pues en el desprendimiento de la llama. Es importante considerar que al realizarse la combustión, como habíamos visto en los tipos de reacciones químicas, hemos tenido lo que es el desprendimiento de lo que es el CO2. Si bien todavía la botella está extrayendo lo que es, tiene humo dentro, todavía se ve lo que es el desprendimiento de ciomito, lo que es el desprendimiento del CO2 y el líquido que procedió a colocarse en la parte de abajo. Si bien puede ser alcohol, pero también son restos de agua. Sí, entonces hemos realizado lo que es la combustión de nuestro alcohol etílico. Bien, finalmente vamos a determinar lo que es la congelación de nuestro alcohol etílico. Lo que vamos a proceder a realizar es tener de igual forma una bolsa, una funda, donde podamos colocar aproximadamente unos 20 mililitros de nuestro alcohol etílico. Sí, entonces van 10, 15, 20. Y bueno, como tengo una funda grande, voy a proceder a colocarle un poquito más. Pero recuerden que todo va a ser acorde al tamaño de su funda. Entonces, ¿qué vamos a proceder a realizar? Vamos a intentar colocar de igual forma, evitando dejar algún espacio. Como observamos, aquí ya solo tenemos lo que es alcohol etílico. Y vamos a proceder a cerrar nuestra funda. Bien, entonces una vez que tenemos bien sellada nuestra funda, lo que vamos a proceder a realizar es colocarla. Podemos ubicar una cantidad más, ¿no? Según como ustedes lo determinen, la actividad experimental, la cantidad que ustedes requieran en este momento.
Entonces vamos a proceder a agregar o a dejar a nuestra funda dentro de lo que es un recipiente plástico. Y vamos a proceder a colocarlo en la parte superior de nuestro refrigerador y lo vamos a dejar durante 24 horas y vamos a ver qué es lo que sucede. Si nuestro alcohol o nuestros alcoholes también pueden llegar a congelarse. Bien, ha transcurrido un día de haber dejado nuestro alcohol en la parte superior del refrigerador. Vamos a extraerlo. Aquí tenemos nuestro alcohol, como podemos observar, y vamos a ir hacia nuestra mesa de laboratorio para determinar qué fue lo que sucedió. Bien, entonces como podemos apreciar, aquí tenemos a lo que es nuestro alcohol. Sí, y está totalmente congelado. Sí, echamos. Podemos observarlo, que nuestro alcohol se congeló. Entonces, como podemos apreciar, una de las propiedades del alcohol también es que va a llegar a cierto punto de congelación donde sus moléculas se van a ir unificando más, de forma que de pasar del estado líquido se va a transformar en estado sólido, como podemos observar. Con ello hemos determinado 3 de las propiedades que poseen nuestros alcoholes. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los fenoles. Si bien los fenoles se constituyen como compuestos hidroxibenceno. Sí, entonces tenemos nuestros fenoles, que son compuestos hidroxibenceno. Si hablamos de hidroxi, hacemos referencia a lo que es el grupo hidroxilo. Y si hablamos de benceno, hacemos referencia a nuestra estructura hexagonal, donde están constituidos los 6 átomos de carbono y de hidrógeno. Entonces vamos a hablar de una combinación de estos dos grupos, de un grupo que podría haber sido un alcohol y el grupo benceno, sí, un hidrocarburo aromático, de modo que se van a caracterizar por ser compuestos que van a tener en su constitución hidrocarburos aromáticos. Ahora bien, es importante mencionar que dentro de nuestro benceno, dentro de nuestro anillo, nosotros podemos llegar a formar o a reemplazar o inclusive colocar lo que son grupos hidroxilos, sí, de modo que vamos a tener diferentes tipos de fenoles. Por ejemplo, podría ser un fenol, un difenol, un trifenol, un tetrafenol y hasta el sextafenol, ¿no? Etcétera. Y bueno, también vamos a poder colocar los fenoles de forma radical en nuestro benceno, ¿no? Ahora, vamos a ver cuál es su fórmula general. Si bien los fenoles están constituidos por la parte aromática, ¿sí?, que sería el benceno, la parte del benceno, y estos están unidos a el grupo hidroxilo. Bien, entonces, ahora, ¿cómo nosotros vamos a nombrarlos? ¿De qué manera les vamos a dar su nombre? Es importante que conozcamos su nomenclatura y vamos a partir de su mayor representante. Bien, dentro de los fenoles encontramos a el fenol. Como podemos observar, tan solo tiene un grupo hidroxilo. Pero, ¿qué pasaría si nosotros añadimos más grupos hidroxi? Por ejemplo, aquí uno, aquí otro, y etcétera, ¿no? Vamos a tomar en consideración que ya no vamos a tener tan solo un fenol, sino que vamos a tener un difenol, un trifenol, pero debemos tomar en consideración el lugar donde se encuentra ubicado cada uno de nuestros grupos hidroxilos, de manera que vamos a enumerar los átomos de carbono del benceno, del anillo de benceno. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, de modo que donde tenemos nuestro grupo hidroxilo, tenemos en el átomo de carbono 1, en el 2 y en el 5, y como tenemos 3 sería trifenol. Muy bien, entonces teníamos el trifenol.
Bien, tenemos el trifenol. Ahora, ¿qué pasa cuando en otro caso nosotros a nuestro anillo de benceno tenemos no tan solo unido a el radical al grupo hidroxi, sino que también se encuentra unido a un radical cualquiera? Por ejemplo, podríamos poner aquí a un metil. ¿Qué va a pasar? De igual forma, vamos nosotros tan solo a añadir el sufijo fenol al final del nombre del compuesto, de manera que nos quedaría así. Vamos a ir enumerando los átomos de carbono a partir de donde se encuentra el grupo hidroxi. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Y aquí, aunque no lo puedan apreciar bonito, pero en este lado tenemos lo que es un metil, ¿bien? ¿Qué hacemos entonces para nombrar? Vamos a considerar el átomo donde se encuentra nuestro segundo radical, que en este caso estaría en el átomo de carbono número 4. Entonces tendríamos 4, este es el metil, 4 metil. ¿Y qué otra consideración? Vemos que tenemos un fenol. Entonces, ¿qué vamos a hacer a nuestro compuesto? Le vamos a añadir la palabra fenol, ¿sí? Porque este ya vendría a ser un fenol al estar estructurado por el grupo hidroxi y por el benceno, ¿sí? Entonces, 4 metil seguido fenol. En el caso de haber más grupos hidroxi más grupos hidroxi en nuestro compuesto, podría ser 4 metil, difenol, trifenol, etcétera, ¿no? Según la cantidad de grupos hidroxis que tengamos en nuestro compuesto. Bien, también es importante mencionar que cuando nosotros en nuestro fenol, en nuestro compuesto, tengamos añadidos al anillo de benceno unidos más de 2 grupos hidroxi, vamos a también poder denominarlo de la siguiente forma. Si bien lo que vamos a establecer es como observamos, tenemos un benceno, un anillo de benceno, pero a este le vamos a anteponer la preposición hidroxi. ¿Sí? Si tenemos 2 sería dihidroxi, si tenemos 3 sería trihidroxi, tetrahidroxi y así, pero colocando el número respectivo de el átomo de carbono en el que se encuentra cada grupo hidroxi, de manera que aquí tendríamos, por ejemplo, vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, de manera que tendríamos el siguiente nombre. Nos menciona que sería 1, 4, 5, ponemos nuestro guión respectivo y sería trihidroxi seguido de la palabra benceno. Muy bien, entonces esta es otra característica como también nosotros podemos llegar a denominar cuando tenemos varios fenoles, varios grupos hidroxi en nuestro anillo de benceno. Bien, entonces una vez que hemos hablado acerca de los fenoles, cuya importancia también es muy relevante en lo que es la parte industrial, nos vamos a dirigir hacia el laboratorio. Estamos de regreso en nuestro laboratorio y si bien es importante considerar que para realizar nuestra actividad experimental lo que vamos a requerir es de un químico muy importante como lo conocemos como rojo fenol. Si bien el rojo fenol está constituido por una sustancia química denominada fenolsulfontaleína, ¿sí? Entonces esta sustancia es muy empleada en lo que es la industria, ya que esta ayuda a los laboratoristas a conocer lo que es el pH, tanto de lo que es el pH alcalino y el pH ácido de las diferentes sustancias químicas que utilizan con fines experimentales. Si bien esta sustancia ayuda también en lo que son los balnearios para calcular la cantidad de pH que tiene el agua,
de los de las diferentes piscinas, de los diferentes estanques. Entonces, debido a que a los momentos de pandemia que estamos atravesando, no he logrado adquirir este químico, pero sin embargo los invito a que posteriormente, cuando ya encuentre el reactivo y suba el video, podamos visualizar la actividad experimental. Recordemos que con este rojo fenol podemos determinar lo que es el pH de diferentes tipos de agua, de manera que vamos a tener diferentes muestras de agua de las que comúnmente comercial se venden, y de igual forma de la llave de nuestro grifo, y vamos a colocar aparentemente de unas 3 a 4 gotitas de rojo fenol en cada una de nuestras muestras, y vamos a determinar con la escala del pH si es que nuestra muestra de agua llega a ser alcalina o si también llega a ser ácida. Y de igual forma podemos realizarlo con lo que es la gaseosa, como es la Sprite, y otras gaseosas más. Entonces, bien, espero que se hayan divertido con las actividades que hemos realizado el día de hoy. Recuerden tomar sus debidas precauciones para lo que es el uso de los alcoholes, sobre todo la actividad experimental que involucra la combustión del etanol. Y recordemos que el producto que hemos obtenido de nuestra fermentación de las naranjas no es un producto consumible. Tan solo todas las actividades experimentales que estamos llevando a cabo son netamente con fines experimentales. Nos vemos hasta la próxima. Muy bien, entonces espero que sigan interesándose y apasionándose por la química. Recuerden que la ciencia la podemos encontrar en absolutamente todos lados, y tan solo está en nosotros en tener ese impulso para continuar realizando una gran cantidad de experimentos que nos ayuden a entender y comprender los diferentes tipos de reacciones químicas, y sobre todo los compuestos orgánicos e inorgánicos que comúnmente encontramos en nuestra vida cotidiana. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.